Santiago capítulo 2, versículo 14. Leeremos hasta el versículo 26 en la nueva versión King James. Dice así: ¿De qué aprovecha, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿Ves? Esa fe actuaba juntamente con sus obras, y que por las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, ¿no fue justificada también por obras Rahab la ramera cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, oro por este momento mientras nos sumergimos en tu palabra. Oro que nos des oídos para escuchar lo que dices, ojos para ver lo que haces, y un corazón suave y enseñable hoy, en el nombre de Jesús. Y alguien dijo amén. Tomen asiento. Gracias. Así que si tuviera que ponerle un título al día de hoy, sería este. Sería orar, luego muévete. Sería orar, luego muévete. Y así que no hay absolutamente ninguna duda, absolutamente. No hay duda de que la oración es poderosa. La oración cambia las cosas. Permítanme decirlo de nuevo. La oración cambia las cosas. La oración trae el cielo a la tierra, y vemos esto una y otra vez en las Escrituras. Las puertas de las prisiones se abren. La gente recibe dirección. Jesús se comunica con su Padre. Personas sanadas, personas liberadas y naciones volviéndose a Dios a causa de la oración. Pero tengo que decirte algo esta mañana que probablemente te va a desafiar un poco. La oración es poderosa, pero no es un sustituto de la obediencia. Eso está bien. Amén, pastor. Voy a recibir muchos amén sobre la obediencia hoy. La oración es realmente poderosa, pero no es en absoluto un sustituto de la obediencia. Escúchame, por favor. Hay demasiados creyentes que se quedan en el lugar de oración esperando que Dios haga todo, mientras Dios está esperando que ellos den el siguiente paso. Sí, debemos orar. Y sí, debemos buscar su rostro. Pero después de eso hay que actuar. Déjame darte un ejemplo. Sería algo así. ¿Te imaginas a un agricultor que sale a su campo cada mañana al amanecer, se arrodilla y ora apasionadamente para que Dios lo bendiga con una gran cosecha? Y riega la tierra cada bendita mañana con sus lágrimas. Y cree profundamente con todo su corazón que Dios realmente es capaz. ¿Hay alguien aquí hoy que crea sinceramente que Dios es capaz? Y luego se va, pero nunca siembra una semilla, nunca labra la tierra y nunca pone el esfuerzo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Debería ese agricultor esperar una cosecha? Por supuesto que no. Porque la oración, escúchame, esto me encanta. La oración prepara el corazón, pero la obediencia siembra la semilla. La oración labra el corazón, la ablanda, pero la obediencia siembra la semilla. La oración invita a la sabiduría de Dios, pero es la obediencia la que activa la voluntad de Dios. Eso está bien. Me encanta lo que dijo Agustín. Me encanta San Agustín. Él lo dijo así: trabaja como si todo dependiera de ti.
Ora como si todo dependiera de Dios. Sí. Mira, debemos orar y luego debemos ser obedientes. Así que mira esto. Moisés oró, pero luego levantó el bastón. Acompáñame a Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, versículos 15 y 16 lo dicen así. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Moisés estaba clamando a Dios justo allí con el mar rojo delante de él. Estaba clamando a Dios con el mar rojo frente a él y el ejército de Faraón acercándose por detrás. Y teólogos y estudiosos creen esto, que había entre 2 y 2 puntos. Había entre 2 millones y 2 millones y medio de personas que él estaba guiando de la esclavitud hacia la tierra prometida. Había 2 millones, o al menos aproximadamente 2 millones de personas que lo seguían. Moisés, y ahora Moisés está de pie, creo yo, con el agua hasta las rodillas, diciendo, oh Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Dios le da instrucciones y le dice qué hacer. Pero la respuesta de Dios, escúchame, la respuesta de Dios es impactante aquí. Dios dice esto, ¿por qué clamas a mí? Diles que avancen. Porque puedo decirte esto, si Moisés y esos 2 o 2 millones y medio de israelitas se hubieran quedado allí esperando que Dios de manera sobrenatural los obligara a cruzar el agua, el ejército del faraón los habría destruido y hoy estaríamos cantando una canción muy diferente. Escúchame, hay un tiempo para orar y hay un tiempo para extender tu vara. El agua no se abrió cuando Moisés oró, el agua se abrió cuando él actuó en obediencia. Tienes que entender eso esta mañana, que él pudo haberlo hecho. Simplemente, bueno, Señor, si hay personas que solo oran, me sacan de quicio. Hay un tiempo para orar, pero luego hay un tiempo para extender tu vara. A veces necesitamos entender esto. Necesitamos orar y luego ponernos en movimiento. Orar y luego ponernos a trabajar. Ora y luego camina en fe. Ora y luego siembra tu cosecha. Ora y luego ponte a trabajar. Es algo así. Necesito decirle esto a alguien. Es como esta imagen de estos monos. Ahora, ¿conoces la historia de Noé y el arca? Dios le ordenó a Noé que tomara 2 de los animales impuros y 7 de los animales puros, y que el resto se quedara atrás. Y necesito decirles a algunos de ustedes hoy que son el tercer mono que se dirige hacia el arca, y está empezando a llover, y Dios solo acepta a 2. Y tú eres el tercer mono, eres el que va en último lugar. Será mejor que ores y luego te pongas en movimiento. Será mejor que ores y luego camines en fe. Será mejor que ores y luego siembres tu cosecha. Luego sube al arca porque la puerta está a punto de cerrarse. Escúchame, la puerta está a punto de cerrarse y vas en tercer lugar. Y solo aceptan a 2. No salgas de aquí diciendo que el pastor me llamó mono. Mira, si el mono se queda ahí sentado en la roca y dice, bueno, si el Señor, esto me vuelve loco, si es la voluntad del Señor, Dios abrirá camino. Simplemente parece que no hay manera. Si realmente quiere que yo esté en el arca, entonces Él me pondrá en el arca. Eso es una tontería. Te vas a quedar atrás. Será mejor que le ores al Dios del arca y luego hagas lo que tengas que hacer para ganarle a los otros 2. Así es el hombre. Es como si estuvieras en el bosque y un oso estuviera a punto de comerse a la gente de tu campamento. Cariño, no tienes que ser el más rápido. Solo tienes que ser más rápido que los otros. Será mejor que reces. Creo que los osos también rezan. Señor, gracias por la comida que estoy a punto de comer. Escúchame, Josué oró y marchó. Josué capítulo 6, versículo 3. Darás vueltas alrededor de la ciudad. Conocemos esta historia. Dios les está diciendo que vayan y derroten la ciudad de Jericó y que la tomen.
Y hay una muralla fortificada alrededor de esta ciudad. Además, toda población necesita una buena muralla. Creo que eso es mejor que alrededor de 40. Hasta es bíblico, amigos. Oh, no querías ir por ese camino esta mañana, ¿verdad? Ya veo eso, está bien. Dios le dijo que marchara alrededor de la muralla. Josué, capítulo 6, versículo 3. Daréis vueltas la ciudad todos vosotros hombres de guerra. Daréis una vuelta alrededor de la ciudad una vez. Haréis esto durante 6 días. ¿Se lo pueden imaginar? Dios les dijo que marcharan alrededor una vez cada día durante 6 días. Y en el 7º día van a gritar y los muros se derrumbarán y podrán tomar la ciudad. Pero ¿se imaginan si Josué se hubiera quedado acampando con su ejército, solo haciendo reuniones de oración en las afueras de Jericó? Dios le dio una dirección y Josué la siguió. Él marchó incluso cuando las instrucciones parecían absurdas. No tiene sentido, Dios. ¿Cómo que quieres que marche alrededor de la ciudad y me quede callado? ¿Quieres que marche alrededor de la ciudad una vez durante 6 días y el 7º día le grite a un muro? Eso no tiene ningún sentido. Puedo decirle a alguien hoy que Dios te dirá cosas que no tienen sentido para tus sentidos, pero tú simplemente hazlo de todos modos. Obedece a Dios y luego espera en Él por los resultados. Y así que él siguió avanzando día tras día y el muro no cayó después de la reunión de oración. El muro cayó al 7º día, tras obedecer lo que Dios dijo en la reunión de oración. Así que Dios te descargará algunas instrucciones si necesitas hacerlas. David Brenda. Y luego corrió hacia el gigante. 1 Samuel capítulo 17, versículos 48 al 51. Y así fue cuando los filisteos se levantaron y se acercaron para enfrentarse a David, que David se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. Entonces David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con la honda. Y golpeó al filisteo en la frente, de modo que la piedra se hundió en su frente y él cayó de cara al suelo. Así David venció al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Por lo tanto, David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, y le cortó la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Tengo que decirte esto, David buscó a Dios y luego honró su nombre. Y cuando llegó la batalla, David no se sentó a decir, Señor, ¿harías algo con este gigante? No. Él corrió hacia Goliat, corrió hacia el gigante y no solo oró por la victoria. Él entró en la victoria. David recogió las piedras. Escúchame, David recogió las piedras. David lanzó la piedra y golpeó la frente del gigante. Y luego David le cortó la cabeza. Dios no le cortó la cabeza. Dios no eligió las piedras. Dios no lo obligó. Él corre hacia un gigante. Él lo hizo. Hay una colaboración. Dios le dijo qué hacer y él lo hizo. Dios mío, quiero estar rodeado de personas que escuchen a Dios y luego obedezcan lo que Dios dice que hagan, sin importar cuán absurdo parezca. Se cree que David tenía unos 13 o 14 años en ese momento. Pero ¿puedo decirle a alguien hoy que Dios había estado preparando a David todo el tiempo para enfrentar al gigante? ¿Durante cuánto tiempo? Mucho antes de que luchara contra el gigante del que habla la historia, también mató a un oso y a un león. Eso no era tan grande, ni tan feroz, ni tan duro como el filisteo. Y Dios lo preparó en cada paso del camino. Hijo, te enseño a matar un león. Porque en tu vida habrá gigantes aún más grandes a los que tendrás que enfrentar. Está bien, hijo, te voy a enseñar cómo luchar contra un oso. Todo es preparación. No hablamos mucho del león ni del oso. Principalmente hablamos del gigante. De lo que realmente deberíamos hablar es de la obediencia de David a su Dios. Verás, porque una cosa es decir, Señor, abre un camino, y otra muy distinta es caminar como si el camino ya estuviera hecho. Nehemías oró
y luego tomó un martillo. Nehemías, capítulo 1. Déjame ponerte en contexto. Quizás no conozcas la historia de Nehemías. Nehemías entra en la ciudad y ve que la ciudad santa ha sido devastada y que los muros están derribados. Ha sido destruida y su enemigo sigue entrando y saliendo por encima del muro, invadiendo el lugar prometido. Y él se llena de indignación al ver que la nación no avanza hacia donde debe ir y que necesitan reconstruir el muro. Parece que hay un tema aquí esta mañana sobre los muros. Volvemos a Nehemías capítulo 1, beta 4. Así que, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Él lloraba por su ciudad, por cómo estaba. Estuvo de duelo muchos días. Estuve ayunando y orando ante el Dios del cielo. Nehemías estaba desconsolado por los muros derribados de Jerusalén. Y ayunó, oró y buscó a Dios. Pero luego avanzamos 3 capítulos más hasta el capítulo 4 del libro de Nehemías en el versículo 6. Así edificamos el muro, y todo el muro fue unido hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Él oró y luego tomó un martillo. Él oró y luego tomó una pala. Él oró y luego hizo que la gente trabajara. No bastó que Nehemías dijera, oh Dios, restaura nuestro muro. Tuvo que levantarse y poner su esfuerzo en ello. Él oró y luego tomó un martillo, intercedió y luego edificó. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, familia y finanzas, pero dejamos las herramientas que Él nos dio tiradas mientras lloramos en la esquina. Permíteme decirlo otra vez para los que están atrás y los que están adelante. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas, familia y finanzas, pero dejamos las herramientas que Él nos dio en el suelo y lloramos en la esquina. Y déjame decirte, eso no puede ser. La oración alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios y la obediencia pone esa voluntad en acción. Así que vamos, aterrizaremos un poco el avión, vamos a llevar esto a casa. La oración nos alinea con la voluntad de Dios y antes de construir debemos obtener un plano del cielo. La oración nos da claridad e instrucciones. Y lo más importante, alinea nuestro corazón con el corazón del Padre. Dije esto el miércoles por la noche. Tenemos que llegar al punto en que no pensemos que la oración es manipular a Dios para que haga lo que queremos que haga. La oración nos transforma. No cambia la mente de Dios, cambia la nuestra. Sí. Escucha, déjame decirte algo. Tienes que dejar de intentar orar para que Dios haga lo que tú quieres que haga. Debes orar y preguntarle a Dios qué es lo que tú necesitas hacer y conformarte a su voluntad. No tratar de que Él se conforme a la tuya. Porque eso se llama manipulación. Eso se llama Cristo Santa Claus. Queremos sentarnos en el regazo de Dios cada mañana y darle una lista de necesidades y deseos. Y Señor, quiero un pony nuevo, un perrito nuevo, una muñeca Barbie nueva, $1.000.000 y un esposo que me trate bien. Quiero una esposa que me trate bien. Quiero un jardín, una cerca blanca, 3.2 peces, 2 perros, un gato y un hámster. Si no me lo das, entonces me voy a enojar. Que eres es un gran bebé. Hola. Despierto. Fui a esta iglesia domingo y el pastor me llamó mono y bebé. Gracias. Estaremos repartiendo chupetes después del servicio para cualquiera que necesite un binky. A mí o vamos, alguien. Así que la oración alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios y luego la obediencia pone esa voluntad en acción. Mira Mateo capítulo 6 versículo 10. Él dice esto: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración trae la voluntad del cielo a la tierra. Pero solo si la tierra responde con obediencia para decir: Dios, no mi voluntad.
sino que se haga tu voluntad. Y cuando digo tu voluntad, no significa que tu voluntad y tu manera. Tú tienes que hacerlo todo. Tú tienes que hacerlo todo, Dios. No, yo tengo un papel que desempeñar en esto. Cuando Él dice, escucha, no dejes que las palabras de la Escritura se aparten de tu boca. Bueno, tienes que abrir el libro y leerlo. Vamos, Él dice, ve a la iglesia, tienes que levantarte aunque no quieras y hacerlo. Me llamó bebé, mono y feo. ¿Qué clase de iglesia es esta? Iglesia que necesitas. Él me llamó un mono bebé feo de verdad. Quizás ese sea el título de mi sermón de hoy. ¿Mono bebé feo? Gracias, Jesús. Pon eso en TikTok. Tengo problemas en TikTok, no necesito otro más. Escúchame. Algunos de nosotros estamos esperando que se abra nuestro mar rojo, pero nunca hemos levantado nuestra vara. Santiago capítulo 1, versículo 22 lo dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escucha, ¿puedo decirle esto a alguien hoy? ¿Que los milagros suceden en movimiento? Sí, así es. Y la sanidad llega cuando das un paso de fe y la provisión se libera cuando obedeces. Los milagros suceden en movimiento. Escucha, oramos. Quiero ver un milagro, quiero ver un milagro. Entonces, será mejor que estés listo para un problema, porque la única razón para necesitar un milagro es si tienes un problema. Así que si pides un milagro, entonces pides un problema. Porque mira, Dios no necesita intervenir por ti a menos que haya un problema por el cual intervenir. Dios, quiero ver tu rostro. Bueno, déjame decirte que cuando Dios le mostró su rostro a Moisés, él estaba en un momento muy crucial de su vida. Sí, tenemos que orar, pero luego tenemos que levantarnos y movernos, porque la fe sin obras, como te dije, está muerta. Volvemos al versículo, Santiago 7:2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Déjame decirte que realmente si la fe no se mueve, muere. Si la fe no se mueve, muere. Y tengo que decirte esto, la fe no es solo una creencia que tienes. ¿Es vida vives? El ser padre no es solo una creencia que tienes, es una vida que vives. Puedo saber mucho de tu fe por cómo vives. Porque déjame decirte, hablar es fácil, así es. Y puedes decir lo que quieras, pero al final se notará en cómo vives. Así es. Y entonces puedes, ¿sabes cuántas veces he ido a casas de personas? Trato de no ir más a casas de personas porque eso me mete en problemas. Y te puedo ver en Olive Garden, pero no quiero ir a tu casa. Amén. Gracias. Señor, ten piedad. Ayúdame, Señor. Es como, hace años fui a la casa de una pareja. Ellos ya ni siquiera vienen a esta iglesia, así que no intenten adivinar quiénes eran. Llegué a la puerta y yo estaba allí a las 5 en punto, un pequeño tiempo de oración que íbamos a tener porque pasaban por algunas dificultades. Y toqué la puerta. Y ellos estaban gritándose a todo pulmón. Y ese día aprendí unas palabras que no aprendí en el colegio bíblico en griego. ¿Sabes a lo que me refiero? Aprendí algunas palabras. I, y escucho. El pastor está aquí, el pastor está aquí. Luego, 15 segundos después, se abre la puerta. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Vamos, pasad, pasad. ¿Y yo qué estaban haciendo? Hoy, justo estábamos terminando nuestro estudio bíblico ahora. Estábamos haciendo un estudio bíblico. Ya sabe, el Señor es bueno. ¿Acaso no lo hará? Yo dije, sí lo hará, sí lo hará. Eres un tonto. Gracias. Gritaban como locos uno a otro. Y no había una Biblia en toda esa casa. No estaban estudiando la Biblia, estaban a punto de matarse entre ellos. Así que me acerqué al sofá y me siento y escucho. Estaban ahí antes, en los pocos segundos antes de abrir la puerta, estaban escondiendo las latas de cerveza.
y las estaban metiendo debajo del cojín del sofá. Así que cuando me senté, aplasté la lata de cerveza. Dije, oh, me senté sobre algo. Pensé que me había sentado sobre un control remoto o algo así, un celular o algo. Simplemente digo, oh, lo siento. Tomé, hice esto y metí la mano por el costado del cojín. Por cierto, no hagan eso, chicos, es asqueroso. Y había una lata de cerveza ahí y todavía estaba fría, chicos. Gracias. Así que simplemente, si me conocen bien, simplemente, ¿qué es esto? Simplemente la dejé en el sofá. Tenemos trabajo que hacer, chicos. Vamos, chicos. Puede que lo digas justo delante de mi cara. Puede que lo digas delante de otros en tu grupo de oración. Puede que lo digas justo al entrar a la iglesia. Bendice al Señor, alma mía. Hoy es el día que el Señor ha hecho para ustedes. Alegrémonos. Basta. Deja de ser falso. Odio a la gente falsa. La gente falsa me vuelve loco. Si estás teniendo un mal día, dime que estás teniendo un mal día y yo oraré por ti. Pero si me mientes, no quiero tener nada que ver. Vamos, chicos, organicémonos y seamos auténticos. Me encanta que en nuestra iglesia hay mucha gente real. ¿Cómo estás? Estoy hecho polvo de arriba abajo. Bueno, alabado sea Dios. Al menos estás siendo auténtico. Vamos. La gente falsa me enloquece. Es como, ¿a quién intentas engañar? Deja de intentarlo. Es como Cristo con Spanx. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes lo que es Cristo con Spanx? Ya sabes, esa chica que se compra un vestido nuevo y tiene una figura de reloj de arena viéndose toda hermosa. Y tiene toda la figura, como ya sabes, como Dios puso las partes en el lugar correcto. Y luego llega a casa y se quita esos Spanx. Es como abrir una lata de galletas, amigos. Pasa algo, pop. Como, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Ya sabes. Ustedes lo llaman así, eso es gracioso. Hablo de abrir una lata de galletas, de golpearla. Vamos, hay que ser sinceros. Adiós. Salimos en nuestras citas y llevamos pestañas postizas y labios falsos y pelo falso y tenemos spandex falso. Eso te hace ver como algo que no eres. Tenemos esto falso, pechos falsos, esto falso, aquello falso. ¿Por qué no ser reales y felices? ¿Por qué no podemos estar felices con cómo Dios nos hizo? Si el cabello es rizado, aceptémoslo rizado. Si tenemos cabello, seamos felices con nuestro cabello. Vamos, alguien, seamos felices como somos y dejemos de ser falsos. Una de las cosas que hago es publicar en redes sociales como productor, pero ya no soy consumidor. ¿Saben por qué? Estoy cansado de ver gente falsa. ¿Sabías que el adolescente promedio hoy en día y el usuario promedio de Instagram se toma 22 fotos antes de publicar una? Porque tiene que ser perfecta. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Nos encontramos mirando el resumen de lo mejor de su vida cuando ni siquiera vemos las cosas reales. Sigo a un par de personas en Instagram, en TikTok y en otros lugares que son auténticas. Y vi a una señora a la que sigo en TikTok. Ella es ministra, la conocerías. Y ella no tenía nada de maquillaje en la cara. Yo pensé, uy. Tuve que mirar 2 veces, pero lo aprecié porque ella es una ministra muy conocida. Y cuando la vi fue como, uy, y de verdad lo aprecio porque ella tiene una plataforma enorme. Millones la siguen, pero ella decidió publicar una foto de sí misma en su estado más auténtico. No sé tú, pero llega un momento en la vida en que debemos aprender a mostrar nuestro yo real y dejar de intentar mostrar una imagen que no somos. Porque escucha, la fe no es solo una creencia que tienes, es una vida que vives. Y necesitamos desesperadamente dejar de esperar un milagro si no estamos dispuestos a caminar hacia él. Deja de esperar el milagro hacia el que no te atreves a avanzar. Basta. Deja de esperar un milagro hacia el que no caminas. Dios, quiero que mi matrimonio sea exitoso. Bueno, no puedes orar y luego tratarla como basura. De hecho, eso se anula mutuamente. No puedes orar por un gran matrimonio y luego tratar a él como si no valiera nada. No puedes orar por un trabajo y luego no presentarte a tu trabajo. Vamos. Quiero decir, esto suena simple, ¿verdad?
No puedes orar por tener buenos hijos y luego descuidar a tus hijos. No puedes orar para que Dios te ayude con tus cuentas y luego salir a comprar lo que quieras y después rogar por lo que necesitas. Hay tanta necesidad en nuestra sociedad hoy en día hay demasiados de nosotros que compramos lo que se nos antoje. Compramos el nuevo iPhone 16 Pro Max por $1,400, pero luego no podemos pagar la factura del agua. Ni factura de luz, ni pago coche. Luego venimos llorando y decimos, necesito que me ayudes a pagar la factura del agua. ¿Llevas zapatos de $200? Oye, mamá. Hola, hombre. Ir a buena voluntad y por $5. Gracias. Puedes conseguir zapatos de $200 por $5. Brenda, no necesitas hacerte las uñas a $60 cada vez si no puedes comprar los pañales de tu bebé. Pides un milagro, pero luego simplemente estás... No se supone que lo diga. Solo dilo. Eres tonto con tu dinero. ¿Sabes que puedes ser diezmador y estar más quebrado que nada? Mira, pensamos que eso es como una carta para salir de la cárcel gratis. Pensamos, bueno, si solo pago mis diezmos, todos mis problemas se resolverán. Oh, no, 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 cariño. Pagas el primer 10% de tus ingresos, eso es tu diezmo. Y luego tienes que ser inteligente con el otro 90%. Sí, Dios bendecirá el 90%, pero Dios no está obligado. Déjame decirle esto a alguien hoy. Dios no está obligado a bendecir tu desorden. Sí, pagas tus diezmos y luego eres obediente con el resto. Eres un administrador del otro 90%. Bueno, yo pagué mis diezmos, Dios me va a bendecir. Sí, lo hará, pero Él no tiene que bendecir tu estupidez. Así es. ¿Y puedo decirle algo a alguien? Él no va a bendecir tu estupidez. Él va a dejar que te arruines. Él dejará que te desalojen. Él va a dejar que te corten el agua. De hecho, deberías, tonto. Ve cómo se siente y cómo se siente pasar un par de semanas sin agua. Y tal vez entonces empieces a tomar buenas decisiones. Ver. Creo que es bueno dejar que la gente caiga. Gracias. Un gran maestro es una dificultad. Eso. Gracias, ajá, gracias. ¿Sabes qué hacemos como sociedad? Sostenemos gente. Sostenemos a la gente. No dejamos caer. Necesitamos dejar caer. Gracias, Señor. Ella dijo, deja de habilitar a la gente. Necesitamos dejar de habilitar a la gente. Y permitir que la gente, si vas a ser tonto, sé tonto por tu cuenta. No voy a bendecir tu estupidez. Y creo que Dios dice lo mismo. Si quieres ser cabeza dura, entonces puedes ser cabeza dura. Esto... Porque algunos le pedimos a Dios que haga que las cosas pasen cuando Él te pide que te muevas. ¿Puedo decirlo así? ¿Puedo decirlo así? Gracias, lo haré. Siento que el Señor trató conmigo sobre esto la semana pasada para este mensaje. Quizás quieras anotar esto. Dios no dirige autos estacionados. Voy a estar por aquí. Escúchame, ¿sí? Dios simplemente no dirige autos estacionados. Nunca aprendes a conducir en un auto estacionado. Tiene que moverse. ¿Te imaginas que yo le enseñe a mi hijo Jordan a conducir un auto? Salimos al camino de entrada a mi camioneta, señor. Le entrego las llaves y él enciende el auto. Y él está sentado ahí. Tiene el pie en el freno. Tiene las manos en el volante. Y yo le digo, hijo, ¿no es genial esto? Y él dice... Sí, ¿vamos a salir del camino de entrada? No, no, hijo, no. No solo vamos a quedarnos aquí sentados. Vamos a estar en ralentí. No lo somos. No, 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 no. No quites la mano de ahí. Quita la mano de la palanca de cambios. Vamos a quedarnos aquí sentados. Te enseño, hijo, a conducir el auto.
Durante unos 15 segundos, él está bien con eso mientras se acostumbra al volante y a dónde están los frenos, ajusta sus espejos y todo tipo de cosas. Pero eventualmente va a querer salir de la entrada y luego seguir por la carretera. Y la única manera en que pude enseñarles a mis hijos fue sentándolos en mi regazo y dejándolos tomar el control poco a poco. Pero solo podía enseñarles en un auto en movimiento. ¿Qué tan tonto sería que yo me quedara ahí sentado, simplemente tratando de enseñarle a mi hijo a conducir si nunca le dejo mover el auto? Bueno, de la misma manera en nuestras vidas, nunca aprendimos a conducir en un auto estacionado. Tiene que moverse. Y si estás esperando que todas las puertas se abran, que todas las señales aparezcan y que todos los enemigos desaparezcan antes de actuar, te perderás lo que Dios tiene para ti. Y lo que Él está haciendo ahora mismo, Él no es solo un Dios que responde oraciones. Él es el Dios que honra la acción. Él es el Dios que honra la acción. Le dijo a Abraham, escucha, te daré una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham dijo, maravilloso, fantástico. ¿Dónde está? Él dijo, te la mostraré. Y él dijo, está bien, ¿dónde está? ¿Puedo tener un mapa? ¿Puedo tener coordenadas GPS? Me encantaría saberlo y me encantaría ir. Y Dios le respondió a Abraham, esto a medida que vayas te lo mostraré. Él pudo haber dicho, bueno, está justo entre aquí y aquí. Y si vas hacia el este hasta el cactus y giras a la izquierda, entonces vas a ver una gran roca al lado derecho. Luego vas a girar a la izquierda en la gran roca y vas a seguir por unos 47 kilómetros. Y al final verás un arroyo y habrá un cartel que dice, bienvenido a casa. No es así como funciona, amigos. Es mientras voy, Dios me mostrará el camino. Pero si me quedo ahí parado y digo, Dios, vas a tener que mostrarme cada paso primero, Él nunca te mostrará nada. Déjame decirte, nunca lo hará. Porque voy a tener que... ¿Sabes por qué tanta gente nunca hace nada para Dios? Porque nunca se levantan de la silla. Nunca se levantan del banco. Todo el tiempo saco un niño de la gente. Le pregunto, me encantaría que me ayudaras en el ministerio. Me encantaría que me ayudaras a hacer esto. Y me dicen, estoy orando al respecto. Yo digo, está bien, ora al respecto. Vuelvo y pregunto, ¿ya decidiste? Sigo orando sobre eso. Conozco personas aquí con las que he hablado durante años sobre hacer cosas y aún siguen orando. ¿Adivina qué? Alguien vino a mí la semana pasada y me dijo, pastor, hace tiempo que no me hablas de eso que quieres que haga. Dije, ya terminé de hablar contigo eso. Terminé contigo eso. Debo haber estado pidiendo durante años que hagas esto. Y sigues orando tal vez un día Dios te dé la revelación. Pero mientras tanto yo voy a avanzar. Mientras tanto yo voy a cambiar. Mientras tanto, yo voy a trabajar. Voy a trabajar como si todo dependiera de mí, pero voy a orar como si todo dependiera de Dios. Voy a avanzar y estoy cambiando. ¿Puedo decirte algo? Estoy trabajando en un par de proyectos en este momento, pero fue solo en mi movimiento, en mi avance, que Dios ha podido hacer que algunas cosas sucedan en mi vida. Ha sido moviéndome, cambiando y abriendo puertas. Alguien dijo, si esa puerta no se abre, quédate en el pasillo y alábala y alaba a Dios hasta que la puerta se abra. No. Yo lo diría un poco diferente. Si la puerta no se abre, derríbala. Si la puerta no se abre, derríbala y mira qué hay al otro lado de la puerta. Porque, escucha, si estás orado y pagado, oh Dios mío, ojalá todavía habláramos de eso, que somos personas que oramos y pagamos. Solíamos usar ese viejo término en los viejos tiempos cuando apenas comenzaba en la fe. La gente que estaba orada y pagada. Dios mío, necesitamos personas oradas y pagadas. Derribaré una puerta y veré qué hay al otro lado en el nombre de Jesús porque Él me respalda. Y Él me ha traído demasiado lejos como para darme la espalda ahora. Él me tiene exactamente donde quiere que esté. Estoy justo en el centro de la voluntad de Dios. Dios va a abrir algunas puertas. ¿Y sabes qué? El enemigo intenta cerrar puertas con llave. Pero en el nombre de Jesús, tengo una Kohan número 12 que va a derribar esa puerta en el nombre de Jesús. Y ver qué tipo de oportunidad hay al otro lado. Voy a estar ocupado, moviéndome y cambiando. Alguien me miró el otro día y me dijo, Dios mío, estás demasiado ocupado. Yo le respondí, voy a entregar por completo todo lo que tengo a la causa del Evangelio de Jesucristo.
Escucha, fue en el impulso hacia adelante de mi vida donde Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y entonces de repente aparece una oportunidad para un podcast. Y esta semana 500,000 personas han escuchado el podcast In the Word with Roy Edwards en todos los canales de podcast alrededor del mundo. Algo así como 60 países y 48 estados de los Estados Unidos han escuchado a este pequeño predicador en esta pequeña iglesia en las afueras de Casa Grande. Buen trabajo. Y fue en ese movimiento hacia adelante y diciendo, Dios, voy a abrirme. Pasaré por cada puerta que tú abras, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora he podido traducir todos mis mensajes al mandarín, chino, portugués, hindú, hindi, árabe y español. Ahora hemos lanzado en la palabra con Roy Edwards, en todo YouTube, en todas las redes sociales y en todos los canales de podcast. Y ahora 25,000 personas han escuchado mis mensajes en español. Fue porque no me iba a quedar parado orando. Oh Dios, ¿qué quieres que haga? Voy a derribar algunas puertas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser obediente a Dios y decir, ¿por qué no tienes un podcast? La plataforma de podcast está creciendo y creciendo. Hemos visto que más de 1,000 personas este año nos han contactado y nos han dicho, he aceptado a Jesús como mi Salvador. Ahora tenemos un alcance mayor. Hace 25 años, tras graduarme del Instituto Bíblico, no imaginé alcanzar 500,000 de personas en un año. No había manera de que pudiera hacerlo aquí. Ahora, cientos de miles de personas han escuchado ese mensaje. Amén. El año pasado, Dios comenzó a hablarme porque a medida que la plataforma sigue creciendo, Dios empezó a hablarme sobre un libro de discipulado. Probablemente no lo sé, estamos trabajando en los detalles ahora, pero parece que en septiembre u octubre publicaré mi primer libro en inglés y en español. Vamos a seguir abriendo puertas. Dios, ¿qué puertas hay para nosotros? ¿Un podcast? Lo haré. Dios, si es un libro, lo haré. Si quieres que traduzcamos al español hindi, urdu, portugués y chino, lo haré. Lo haré, lo haré. Pero puedo sentarme ahí mismo en esa primera fila y orar todo el día. Escúchame, fue a través de la oración que desarrollé este mensaje y desarrollamos el podcast. Ha sido a través de la oración que escribimos el libro. Ha sido por la oración que estamos lanzando esto y aquello. Tengo cosas en mi espíritu que ni siquiera puedo compartir aún. Pero le digo a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Porque Dios, no me conformo solo con donde estoy, porque aún hay personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y si me quedo de brazos cruzados sin hacer nada, mira, me niego a pastorear personas que son patatas de banco. ¿Sabes qué son las patatas de banco? ¿Has oído de la familia patata que viene a la iglesia? La familia padre. ¿Sabes el espectador que siempre está solo mirando lo que sucede? ¿Sabes? El dictador que quiere controlar todo, la familia padre, la familia dictador, ¿sabes? No sé ustedes, pero me gustaría estar rodeado de... Vamos, no solo mirar lo que pasa, ni tratar de controlar todo lo que sucede, sino que participen. Necesitamos algunos participantes. Vamos, abramos algunas puertas en el nombre de Jesús. Por eso dijimos el año pasado cuando entregamos 413 cajas y alimentamos a 3,800 personas. Escúchame. Hace 10 años teníamos 5 cajas. Teníamos 5 semanitas, pavos feos y pequeños. Y un poco de pan de maíz y algo de maíz y ejotes y un pastel y una bolsa de papas. Y eso era todo lo que podíamos hacer hace 10 años para poder darles a 5 familias una cena completa de acción de gracias. Estábamos emocionados por ellos. Estábamos emocionados y al año siguiente hicimos 10, lo duplicamos. Lo duplicamos otra vez, luego lo triplicamos otra vez y nuestra meta el año pasado era, creo, 200. Pensamos que podríamos regalar 200 pavos.
y acompañamientos para alimentar a 8 personas. Sucedió lo sobrenatural y regalamos 413. Nuestra pequeña iglesia entregó 413 cajas de comida para el Día de Acción de Gracias y llevó a 50 o 60 personas a Jesús, regaló muchas Biblias y dio esperanza. Ahora personas nos contactan. Sentí que Dios seguiría moviéndose y abriendo puertas en el nombre de Jesús. Nuestra meta es alimentar a 5,000 personas. El año pasado alimentamos a 3,800 personas. Este año, en el nombre de Jesús, alimentaremos a 5,000 personas para el Día de Acción de Gracias. Esos son 625 pavos. Para 5,000 personas, esos son 625 pavos y 625 cajas. Creo que podemos lograrlo porque vamos a tocar y abrir cada puerta en el nombre de Jesús. Y vamos a creerle a Dios por fe. Y luego nos vamos a poner a trabajar. Va a requerir mucha fe. Vamos, ánimo. Va a requerir mucha fe. Y va a requerir mucho pan de maíz. Amén. Y muchos guisantes. Y muchas zanahorias. Y mucho macarrón con queso. Mucho puré de papas, mucha salsa gravy, mucho de... Y todo este escenario estará lleno. Amén. Jesús cuelga mi queso y... ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, si quieres traer el pavo, trae el pavo. Oh, no me malinterpretes. Estamos orando y ayunando y le creemos a Dios por los pavos. Todo ese proyecto costará 25,000 para hacerlo realidad y no tenemos ese dinero. Pero Dios sí lo tiene. Podemos creerle por eso. Vamos a trabajar. Déjenme aterrizar este avión. Paso 1. Tienes que orar. Empieza en el lugar secreto. Busca al Padre. Tienes que pedir sabiduría. Tienes que alinear tus planes con la agenda del cielo. ¿Cómo lo sé? Pastor, ¿cómo sabe usted? ¿Son sus planes parte de la agenda de Dios? Es fácil. Al lanzar el podcast En la Palabra con Roy Edwards, esa es la agenda de Dios porque guía a las personas al conocimiento salvador de Jesucristo. ¿Cómo sé que En la Palabra con Roy Edwards es la voluntad de Dios para mi vida? Estamos ministrando, entrenando y equipando a personas en toda América Latina en la palabra de Dios. Sencillo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios para nuestras vidas alimentar a 5,000 personas este año en Acción de Gracias? Fácil. Se encuentra en su palabra. Alimentar a las personas con sus necesidades físicas y luego nutrirlas con sus necesidades espirituales es fácil. Hay algunas cosas, hermanos, que creo que a veces nos volvemos demasiado espirituales y sentimos que tenemos que orar por cosas por las que ni siquiera necesitamos orar. Necesito, Señor, si quieres que alimente a los pobres, dímelo, basta, no necesitas orar por eso. Rojo, vamos, vamos. ¿Qué dice él? Alimenta a los pobres. Alimenta a los pobres. O sea, Señor, si quieres que alimente, cuide de las viudas. Cuida huérfanos. ¿Hola? Señor, si quieres que la perdone. Tú no necesitas orar por eso. Simplemente perdónalos. Orar. Santiago 1:5 dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Segundo, lo siguiente que debes hacer es escuchar. Escucha. No solo hables. Escucha. Y Dios está hablando a través de su Espíritu y su palabra, y tu próximo paso a menudo está oculto en el último versículo que leíste. 3, solo tengo 17, ya casi terminamos. Número 3, actúa. Cuando Él te dé luz verde, ve. Aunque no tenga sentido, ve. Entra en el agua como los sacerdotes en el Jordán y observa cómo se seca bajo tus pies. Número 4, trabaja. No te rindas después del primer día. Persevera, ara el campo, siembra la semilla, preséntate, sigue construyendo lo que Él te dijo que construyeras. Número 5, este debería ser fácil. Es repetir.
Esto es un ciclo. La oración y la obediencia trabajan juntas, de manera constante y fiel, a diario. Isaías, capítulo 1, versículo 19, lo dice así: si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Y eso es una promesa, porque la oración nos conecta con Dios y la obediencia nos posiciona para recibir bendiciones. Y Dios hará lo que solo Él puede hacer. Pero Él está esperando que tú hagas lo que puedes hacer. Decláralo, da el paso y vívelo. Así que voy a orar, voy a escuchar, voy a moverme, voy a trabajar y luego voy a repetir. Y luego voy a ver a Dios obrar. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás atascado en el cuarto de oración, rehusándote a moverte hasta que cada detalle esté claro? Déjame seguir adelante y hacer estallar eso. Nunca todo estará del todo claro. Hoy tengo más preguntas que cuando empecé. Y está bien, confío en quien tiene la respuesta. ¿Dios te ha dicho algo que temes poner en práctica? Solo tú respondes eso. ¿Hay un Goliat al que necesitas enfrentar? ¿Un muro alrededor del cual necesitas marchar? ¿O un muro que necesitas construir? Padre, te amo y te bendigo. Y sé, Dios, que tienes la victoria en mente para nosotros. 6. Y oro, Dios, que mientras oramos y nos preparamos, que, Dios, nos pongamos en acción y nos pongamos a trabajar. Señor, oro que en el nombre de Jesús, ya que vienes pronto, te pido que estemos ocupados en los asuntos de nuestro Padre, que estemos ocupados trabajando, esforzándonos, sembrando y cosechando exactamente aquello, Dios, que tienes para nosotros en nuestras vidas. Dios, oro en el nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, si hay Goliats en nuestras vidas que necesitamos matar, te pido en el nombre de Jesús que los mates. Danos luz verde, Dios, y nosotros iremos. Si hay puertas que necesitan abrirse en nuestras vidas, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a abrir cada puerta que tienes para nosotros. No solo te vamos a alabar en el pasillo hasta que se abra, vamos a mover la manija. Vamos a patearla hasta sacarla de sus bisagras. Vamos a verte hacer algo y será sobrenatural. Porque servimos a un Dios sobrenatural. Señor, pondremos nuestro natural a tu súper y será bueno, será sobrenatural. Ayúdanos. 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 Así que Dios, donde sea que estemos hoy, ayúdanos. Ayúdanos a ser personas de fe. Ayúdanos a ser personas obedientes, que hacen lo que tú dijiste que hiciéramos. Y Dios, seré rápido para darte gracias y alabarte en el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza. Estás aquí o mirando, quizá estás escuchando hoy donde estás y dices: pastor, no tengo relación con Jesús. Necesito que Jesucristo entre en mi corazón, que me salve, me perdone mis pecados y me limpie. Hoy no estoy seguro de que si muriera iría al cielo. Hoy puedes tener esa seguridad. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero, que ningún hombre podrá borrar jamás, y cambiará tu vida. Si ese eres tú, estás aquí mirando y escuchando y dices: pastor, sí, soy yo. Levanta tu mano donde estás. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien más en esta casa hoy que diga: sí, soy yo? Haz esto, repite conmigo. Di: Señor Jesús, te pido ahora mismo que entres en mi corazón y sálvame. Perdona mis pecados y límpiame. Y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Recibiste eso esta mañana? Amén.